Hola, bienvenidos a una nueva jornada sobre los servicios para personas con discapacidad visual en bibliotecas de la red VAL. Bueno, en este día vamos a tener dos ponencias y les comento cómo vamos a organizarnos para el tema de las preguntas. Se van a hacer, lo pueden hacer para quienes nos están escuchando en el chat de YouTube y perdón, y se harán después de cada presentación. Así que bueno, la primera exposición que tendremos hoy es biblioteca digital y accesible, que estará a cargo de Alicia Díaz Costó, Karina Camps y Mabel Surbián. Alicia Díaz Costó es licenciada y magíster en Información y Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Es directora del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria y colabora con el Grupo de Investigación de Alfabetización e Información y Competencias Lectoras. Karina Camps es licenciada en Bibliotecología, egresada de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines en el año 2001, es jefa de la sección de circulación y préstamo del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Y Mabel Surbián es licenciada en Bibliotecología, magíster en Dirección y Estrategia de Tecnologías de la Información, diplomada en Gestión de Bibliotecas Académicas, directora del Departamento de Sistemas Documentales del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República de Uruguay. Y es coordinadora también del repositorio institucional CONIR. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y en esta exposición va a empezar Alicia. Bien, buenos días para todos. Primero que nada agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de las bibliotecas universitarias en el tema de servicios para usuarios con discapacidad visual, en lo que es el marco de este proyecto. Voy a compartir la pantalla. Bien. El proyecto Biblioteca Digital y Accesible tuvo, digamos, una duración en el tiempo de casi 3 años y un poquito quizás. Comenzó en su fase 1 con la parte vinculado a la parte de primaria y secundaria, y la fase 2 estuvo orientado a la parte de los estudiantes de educación terciaria. Como objetivos principales era conseguir tener acceso a los materiales bibliográficos a esta comunidad de usuarios a través de una colección digital de bibliografía básica de los cursos en formato accesible. El objetivo era generar una herramienta que favoreciera la inserción, tránsito y permanencia en el sistema educativo formal de las personas con discapacidad visual. En esto también es la línea de generar igualdad de oportunidades e inclusión educativa. Como ustedes ven en la diapositiva, participaron muchísimas organizaciones del Estado, de gobierno, como el Ministerio en ese momento de Desarrollo Social, participó también la Biblioteca Nacional, bueno, la universidad en varios de sus servicios, y también participó la Unión Nacional de Ciegos. Este proyecto en particular, la fase 2, orientada hacia la educación terciaria, fue un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿Cuál fue el contexto del proyecto? Bueno, para que esto fuera posible, digamos, se contó con el marco legal del Tratado de Marrakech, que en las presentaciones de ayer también fue nombrado por algunos colegas de la Argentina. En el caso de Uruguay, se entra en vigor el 30 de septiembre del año 2016, y en realidad se termina de implementar el tratado al principio del año 2017.
O sea que estábamos también con mucha atención de que esto se legislara, porque el proyecto de Vidia, en su fase inicial, comienza en el año 2016. Así que bueno, cuando nosotros llegamos al área de la educación terciaria, ya teníamos el contexto legal que nos permitía llevar adelante el proyecto. Las líneas de investigación estuvieron orientadas en 4 grandes módulos. Uno estaba vinculado al diseño y desarrollo de metodologías para digitalizar y digamos, poner accesible los materiales de las bibliotecas. Había otra línea de trabajo vinculada a federación o bibliotecas accesibles. Esto tiene que ver con lo que es el intercambio transfronterizo, que el Tratado de Marrakech lo permite con aquellos estados que tienen el tratado en vigor. Y en esta línea incorporar sistemas de valoración por parte de los usuarios, de la calidad. Después había una línea importante vinculada a usuarios, a lo que es la alfabetización e información. Y la otra línea de trabajo tenía que ver con las estrategias de adopción de la biblioteca, ¿no? Por parte de las comunidades, ¿no? La manera de que los usuarios y las bibliotecas y las comunidades universitarias se podían apropiar del proyecto. Los resultados, y después Mabel les va a dar bien el detalle de lo que son los números. Los resultados fueron la incorporación de colecciones, o sea, de materiales bibliográficos, de las bibliografías de los cursos, de 2 carreras fundamentalmente, que son psicología y ciencias sociales, de material accesible, que se depositó en el repositorio institucional de Colibrí, y que, bueno, obviamente tiene acceso a través de clave y contraseña. Luego también se generaron guías metodológicas, siguiendo las líneas de trabajo, o sea, una guía sobre digitalización y accesibilidad, sobre ALFIN, sobre estrategias de adopción, y una guía también se hizo sobre accesibilidad web. Se generaron recursos, que más adelante vamos a nombrarlos brevemente, recursos educativos, y me parece interesante mencionar que también el proyecto llevó adelante, ya al final de su implementación, un curso dirigido fundamentalmente a la educación terciaria, pero participaron también gente de otras bibliotecas educativas, que contó con más de 90 inscriptos, y en esa misma línea de trabajo también se hizo un taller que se llamó Adaptatona, del libro físico al lector de pantalla, donde la idea era hacer prácticas sobre cómo volver accesibles los materiales, y se termina generando un kit de herramientas de digitalización que quedaron disponibles para aquellas bibliotecas que quisieran empezar a trabajar en esa línea. Yo, haciendo un recorte de lo que es el proyecto, que fue un proyecto muy amplio, que ya les digo, llevó 3 años de trabajo, quería un poco hablar sobre la línea de acción de alfabetización e información, que es la que está vinculada especialmente a usuarios, y en la que yo trabajé a través del grupo de investigación. Me parece interesante también destacar que este proyecto, si bien fue un proyecto que en sus inicios fue apoyado por la ANIC, de investigación e innovación, permitió también la articulación entre 2 componentes que muchas veces están disociados, como son la parte académica o investigación y la parte profesional, ¿no? las prácticas cotidianas de nosotros en las bibliotecas. Entonces, bueno, esta línea de trabajo, digamos, se hace un piloto en la Facultad de Psicología, que después, cuando Karina comente sobre su presentación, va a decir justamente que lo que yo les comentaba, que estas 2 facultades, Psicología y Ciencias Sociales, son las que tienen usuarios con esta discapacidad. Por eso en ese momento se elige Psicología. Tenía dos elementos básicos para haber sido piloto. Una era, tenía usuarios que tenía población de estudiantes con discapacidad visual o baja visión, y en la facultad había una cierta sensibilidad sobre la temática, se habían generado políticas de inclusión educativa. La biblioteca también tenía una trayectoria de acciones vinculadas sobre esto, había hecho una movida sobre el tema de cuidado de los libros para que se pudieran digitalizar,
había recopilado entre los usuarios los materiales que ellos mismos habían hecho accesibles y tenían digitalizados, y había relevado los formatos que los usuarios usaban para sus materiales. Por eso se comienza a trabajar ahí. Las etapas tenían que ver, cuando empezamos a trabajar con el piloto de psicología, lo primero que nos preguntábamos es qué experiencias hay de trabajo en la región. El Tratado de Marrakech era muy reciente, su implementación también de los países era muy reciente. El Uruguay fue uno de los primeros países en implementarlo. Bueno, se hace una recopilación bibliográfica sobre esto, se hace entrevistas tanto a informantes calificados como también a usuarios, se generan recursos educativos abiertos y accesibles, se testean esos recursos también. Las entrevistas a los informantes se hicieron básicamente a autoridades, docentes, personal de la biblioteca, y un poco para poder situarnos y ver desde qué contexto partíamos en esa comunidad, y con el objetivo también de sensibilizar sobre la temática de ALFIN como un componente más de lo que podían ser las políticas institucionales de inclusión educativa, ¿no? de la facultad. En cuanto a los comentarios, traer algunas cosas de las que surgieron de las entrevistas con los usuarios, en realidad con los estudiantes. Bueno, lo que también ayer veíamos, ¿no? Es el uso de lectores de pantalla, también de software para celulares, con audio. Una cosa que a nosotros a veces nos sorprendió, que era que ellos también tenían utilidad los materiales, tanto texto plano, que después puede ser accesible por los lectores de pantalla, como también PDF, que ellos también solicitaban ese formato porque servía mucho para las personas con baja visión, porque se podían tener amplificadores. Bueno, el uso de base de datos y las dificultades vinculadas al ingreso en portales con clave y contraseña, aquellos sitios web donde se tiene el no soy un robot, la autentificación del tipo no soy robot. También había dificultades vinculadas al uso de gestores bibliográficos, en ese caso psicología usaba Zotero. Resultaba también complejo todo lo que también ayer aparecía como una debilidad, el uso de las gráficas, los valores, la parte numérica, bueno, el uso de esta misma herramienta para hacer estadísticas, que es el SPSS. Y luego, bueno, también la fortaleza usaban las normas APAS, estaban bastante interiorizados con eso. Y bueno, un poco comentarles que también cuando uno hace este tipo de trabajos y piensa después en qué servicios va a dar a esta comunidad, me parece fundamental esto, ¿no? De poder ver qué es lo que realmente ellos precisan, qué es lo que realmente ellos necesitan. Y una de las cosas que nosotros pudimos detectar rápidamente es que, obviamente, si habían llegado hasta ahí y a estar cursando una carrera universitaria, era porque también habían desarrollado sus propias estrategias. Lo que nosotros llamábamos a la interna de nuestro proyecto, tenían resiliencia académica. Es decir, se da, por lo menos en el Uruguay, después creo que Mabel va a comentar algunos números con respecto a esto que voy a comentar, que son pocos los estudiantes con discapacidad visual, baja visión, que llegan a carreras universitarias. Y bueno, obviamente que quienes llegan a esta etapa de la enseñanza es porque de alguna manera han logrado tener sus propias estrategias. Bueno, se hicieron, a partir de todo esto, de toda esta información, se elaboraron recursos educativos, más que nada teniendo en cuenta para la elaboración, bueno, lo del texto plano, ayudas en audio, y también la posibilidad de tenerlos alojados en lo que es la plataforma Vidia. Bueno, se hicieron, ¿sí? ¿Estoy llegando al fin? Sí, por favor, sí. Dale. Nada, se hicieron recursos sobre las normas APAS y sobre el mismo repositorio Colibrí. Estoy terminando. Todos los materiales están alojados en la plataforma Vidia, que si ustedes googlean biblioteca accesible Uruguay, UDELAR, la van a encontrar. Allí están todos estos materiales de los que estábamos conversando.
Y bueno, eso es un poco nuestra experiencia de trabajo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alicia. Bárbaro, tenemos un par de preguntas ya para hacerte. Bueno, continúa con esta exposición Mabel Zurduy. Cuando quieras, Mabel. Bueno, buenos días, buenas tardes, según la región. Voy a compartir la pantalla con la presentación. Mi parte de la exposición tiene que ver con la adaptación del repositorio institucional Colibrí de la Universidad de la República para poder alojar estas colecciones accesibles. Como bien decía Alicia, algunos datos de la discapacidad visual en Uruguay, datos provistos por el Instituto Nacional de Estadística, que dice que un 15,9% de la población uruguaya presenta alguna discapacidad y la cuarta parte presenta discapacidad visual. Y según el último censo uruguayo, que fue en 2011, hay 250.000 personas más o menos que han declarado tener alguna dificultad para ver, 57.100 que tienen mucha dificultad y 4.219 contestaron que no pueden ver. En la Universidad de la República, la consulta sobre discapacidad se agrega en el censo de estudiantes de grado en 2012. Es allí que se comienza a consultar sobre la discapacidad. En este censo, el 29,2% de quienes contestaron consideraron tener una discapacidad y ceguera parcial, y luego un 1,3% plantea tener una capacidad visual total. A partir del año 2018, la universidad comienza a realizar un relevamiento continuo de estudiantes. Desde el 2018 se hace anualmente, y en el último, los datos del 2021, aquí están las diferentes respuestas hacia los tipos y grados de dificultad en cuanto a discapacidad. Entonces, en cuanto a la parte de visión, tenemos que mucha dificultad se perciben estos estudiantes, el 2,1% se percibe con mucha dificultad y el 0,2% como que no puede ver. Este relevamiento lo respondieron 128.788 estudiantes. O sea, los datos lo que nos muestran es que, como comentaba Alicia, son pocos las personas que llegan a nivel terciario cuando tienen esta discapacidad de visión. Entonces, ¿por qué se decide alojar esta biblioteca digital y accesible en Colibrí? Yo quiero recordar que el repositorio institucional de la Universidad de la República está centrado en la producción académica de la Universidad de la República. En este caso, en la primera etapa del proyecto Vidia, los recursos que se adaptaron y se volvieron accesibles no pertenecían a la Universidad de la República, sino que era bibliografía básica de apoyo a los niveles educativos de primaria y a nivel educativo de secundaria. Entonces se plantea alojar en Colibrí, en nuestro repositorio, estos recursos para dar sustentabilidad a estos recursos y continuidad, porque, como bien explicó Alicia, este emprendimiento surge de un proyecto que por determinado tiempo tiene recursos, pero luego que se termina el proyecto, si no hay una organización que se haga cargo del mantenimiento y desarrollo y continuidad de estos recursos, se pierden o quedan sin mantenimiento, sin desarrollo, y muchas veces tienden a desaparecer el acceso a estos productos. Entonces se realizó la consulta a las autoridades de la
Universidad de la República, en el entendido que el derecho a la educación es un derecho humano y el acceso a la información un derecho fundamental. El Consejo Directivo de nuestra universidad autorizó el alojamiento de esta biblioteca digital accesible en nuestro repositorio como forma de favorecer la reinserción, tránsito y permanencia en el sistema educativo. Una vez que nuestra universidad autorizó el depósito de esta primera etapa de vida, que era material para niveles primaria y secundaria, se comunicó, porque de acuerdo a la regulación de la ley con el decreto 295, teníamos que comunicarlo al Consejo de Derecho de Autor que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. El Consejo de Derecho de Autor entonces resuelve declarar que el repositorio institucional de la universidad es una entidad autorizada y se encuentra en condiciones de dar a los beneficiarios lo dispuesto en el decreto, o sea que por esta resolución el repositorio Colibrí se reconoce como una entidad autorizada para llevar a cabo estas prestaciones. ¿Qué es el repositorio Colibrí? Para introducir brevemente, es una política de acceso abierto de la Universidad de la República que decide en 2013 la creación de un repositorio. El repositorio Colibrí queda operativo en octubre de 2014. Se define como una colección digital de acceso abierto que agrupa y resguarda la producción de la universidad para preservar su memoria, ponerla a disposición y contribuir a la difusión y visibilidad y potenciar nuevas producciones. Es gratuito, es abierto, es libre, es integrador. Y allí tienen la URL para visitar nuestro repositorio. Tiene una ordenanza que lo regula, tiene unos términos de uso que aceptan los usuarios, usa el software DSpace, los metadatos Dublin Core. Usamos formatos abiertos, que es una exigencia no solo de la universidad, sino del gobierno uruguayo. Se dispone al público los recursos con licencias Creative Commons y usa la URL persistente del sistema Handle. Al día de hoy tenemos 30.407 recursos a texto completo en nuestro repositorio. Cuando se crea nuestro repositorio, se comienza a trabajar y se trabaja en la interfaz y se diseña, nunca se pensó en la accesibilidad. Esa fue una falla que se tuvo desde el comienzo. Nuestro repositorio no era accesible. No era accesible para ser accedido por los lectores de pantalla que usan las personas ciegas o con discapacidad visual. Entonces se procedió, dado que teníamos que alojar estas colecciones digitales, a evaluar la accesibilidad. Se usó la herramienta TAU3. El análisis devolvió una serie de errores que se corrigieron. Luego el equipo de informáticos y el equipo del repositorio lo testeó con el lector y logramos un nivel de accesibilidad AA basado en la Guía Técnica de Accesibilidad y Estándares para la Web del Estado Uruguayo, elaborado por AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay. Luego, como nuestro repositorio en general, todas las colecciones, excepto esta biblioteca digital y accesible, no requieren ni registro ni usuarios, porque es libre, puede consultarlo y descargar cualquier persona. Se tuvo que definir los protocolos de creación de usuarios, porque tenemos que seguir toda la reglamentación del decreto. Entonces, para gestionar un usuario se debe comprobar alguna dificultad de acceso al texto impreso. Las instituciones en Uruguay que comprueban la discapacidad es la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad, el Banco de Previsión Social cuando otorga pensiones por discapacidad, Uruguay Sin Barreras o el Centro de Discapacidad Visual. Estas instituciones comprueban esa discapacidad y luego el protocolo de creación de usuarios
existen instituciones autorizadas a solicitar al repositorio la creación de estos usuarios, que son el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa Nacional de Discapacidad, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Enseñanza. Estas instituciones nos hacen llegar a nosotros en un formato especial que se diseñó el pedido de creación de usuarios para acceder a las colecciones digitales accesibles. Luego nosotros tuvimos que trabajar en las definiciones técnicas en el repositorio, creando las comunidades de Vidia y las colecciones. Se trabajó en la definición, se siguió, nuestro repositorio utiliza los metadatos de ABINCOR y para la descripción de las colecciones accesibles también, con el agregado de algunos metadatos como quienes digitalizan, quienes corrigen, para tener ese registro. Luego se procedió a una carga automática de recursos accesibles. Una vez que esos recursos se cargan, se le adjudican los permisos de acceso, pero está cortado para el resto de los usuarios. Solo pueden acceder al texto completo los usuarios que registrados en Vidia. Los metadatos descriptivos sí son visibles para todos. Se crearon los usuarios staff y los usuarios finales, y además se testeó la accesibilidad con usuarios reales, con usuarios con discapacidad visual, que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para el equipo nuestro, porque aprendimos mutuamente. En nuestro equipo de informáticos son chicos muy jóvenes y que realmente quedaron muy sensibilizados con la experiencia y fue muy positiva en ambos sentidos. Bueno, algunos datos de la Biblioteca Digital Accesible. Total de usuarios de Biblioteca Digital Accesible registrados que han solicitado usuarios son 50. Nosotros pasamos varios años sin tener pedido de usuarios para acceder a estas colecciones digitales, que también se evaluó, se investigó qué era lo que estaba pasando, que no teníamos pedidos para acceder a estos recursos que se habían creado. En el total de ítems de las colecciones, el nivel de educación primaria tiene 217 recursos repartidos entre libros de texto, recreativos, libros de idiomas, fichas. Educación secundaria, 222 recursos. Estos recursos han quedado como estáticos, por lo que yo comenté anteriormente, porque la primera etapa salió por el proyecto, y las personas que adaptaban y subían al repositorio duraron el periodo que duró el proyecto, y luego se terminaron los recursos y no se siguió trabajando en agregar más recursos a estas colecciones de primaria y secundaria. Bueno, la segunda etapa sí se agrega, como comentaba Alicia, la Universidad de la República, que en total tiene 676 recursos repartidos en 227 recursos de la Facultad de Ciencias Sociales y 349 recursos de la Facultad de Psicología. La mayoría son libros, capítulos de libros y artículos. Bueno, ¿qué nos dejó la experiencia? Bueno, primero la sensibilización de todos los involucrados en el proyecto, el conocimiento de las necesidades y uso de la información por parte de las personas ciegas o con baja visión, fue algo que aprendimos también, que comentaba Alicia también, en las colecciones accesibles de la Universidad de la República, cada recurso tiene 2 archivos, uno en texto plano y otro en PDF, porque así lo prefieren quienes tienen baja visión o quienes son ciegos, tienen sus distintas preferencias. También se detecta una necesidad de mayor coordinación entre todos los actores involucrados en estos proyectos, y también encontrar formas de favorecer el intercambio de los recursos accesibles disponibles. Como comentábamos, nosotros
por decreto y por la ley, podemos trabajar con el préstamo transfronterizo. Nos parece que esta instancia es una instancia muy importante de conectarnos y de poder hacer uso en la región de estos recursos que nosotros ya tenemos adaptados y disponibles para ser utilizados por todos. Y así cooperar y favorecer a toda la comunidad de personas con esta discapacidad. Aquí están nuestros datos y bueno, lo mío fue esta parte más bien técnica y de contarles cómo trabajamos en el repositorio y no, agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mabel, a vos. Bueno, continúa con esta charla Karina Camps. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy parte del equipo de adaptadoras de la biblioteca de la Facultad de Psicología. A mi derecha está Paula López, que es quien me entregó en realidad y es en este momento la única referente original del proyecto. Por eso estuvo muy bien la presentación de Alicia, que nos puso en situación desde los orígenes. Voy a compartir pantalla. Bien. Allí se ve, ¿verdad? Bueno, esta presentación que estamos haciendo es en conjunto de las experiencias de las dos bibliotecas que actualmente estamos integrando Vidia, la colección Vidia del repositorio. Los compañeros de Ciencias Sociales no podían participar de la reunión, pero la presentación va a ser por ambas instituciones. Bien, nosotros queríamos iniciar con una línea de tiempo también para contar justamente que en los escenarios de la Universidad de la República estaban trabajando justamente en esta sensibilización de la que hablaba Mabel, con diferentes proyectos, tal vez en un principio un poco eh, coordinados, digamos, pero en el sentido de que cada facultad o cada servicio iba realizando distintos ajustes que tenían que ver con inclusión educativa. Entonces, en 2007, la Facultad de Ciencias Sociales inicia su proyecto Facultad de Ciencias Sociales Inclusiva. En 2008 se genera la red temática de discapacidad, que fue como el primer proyecto realmente paraguas de todo lo que tiene que ver con la contemplación de las diferentes situaciones de discapacidad. En lo que refiere específicamente a discapacidad visual, en 2013 tenemos la aprobación del Tratado de Marrakech. Bueno, 2015 en Facultad de Psicología empieza a transitar por varios cambios edilicios porque a instancias de un decanato que particularmente contemplaba cuestiones de discapacidad, de la inclusión educativa, se inician trabajos de adecuación edilicia, construcción de rampas y diferentes ajustes que propiciaran las trayectorias educativas de personas con situaciones de discapacidad de diversa índole. En 2017 se empieza a tratar la discapacidad visual y justamente inicia Facultad de Psicología, como nos contó Alicia también, el proyecto piloto, justamente de acuerdo a todo el escenario anterior que planteábamos. En 2019, la Facultad de Ciencias Sociales se integra a la colección Vidia y comienza a trabajar en el repositorio y justamente
a partir de una capacitación que fue un curso que se dio para todo el personal de las bibliotecas universitarias, y sin embargo, como ustedes ven, no todas las facultades hemos trabajado en adaptación de textos para personas con discapacidad visual. Esto tiene múltiples factores, y es que no en todas las carreras seguramente haya población en situación de discapacidad visual, por lo cual la sensibilización no es la misma en todos los servicios. En 2019 también finaliza el proyecto, finaliza la financiación del proyecto, y las bibliotecas que tenemos, las que estábamos trabajando, como en una suerte de limbo a la espera de cómo podíamos continuar con este trabajo. Sobrevino la pandemia y justamente llamados al teletrabajo fue que ambas bibliotecas, Ciencias Sociales y Psicología, pudimos capitalizar los conocimientos generados y pudimos avanzar en la carga de documentos del repositorio en el caso de los compañeros de Ciencias Sociales, y en Facultad de Psicología, como yo les contaba, Paula López era nuestra única referente, y con Paula empezamos a abastecer el equipo de adaptadores y tratar de generar documentación justamente para sostener este proyecto. Esta línea de tiempo hace que nos encuentre hoy, y habiendo coordinado con el equipo de adaptadoras y adaptadores de Ciencias Sociales, y estamos compartiendo información, y este es el punto de partida, nuestra participación en las jornadas BALC. Bien, en 2017 el Departamento de Documentación y Biblioteca de Facultad de Psicología comienza a trabajar. En aquel momento se contrató personal específico para la adaptación de textos y la inclusión de documentos en el repositorio, y Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Documentación y Biblioteca, lo comienza a hacer en el 2019. No queríamos dejar de contar cuál es el proceso de adaptación de textos, ¿no? Siempre vamos a partir de un documento en formato digital, un PDF. Ese PDF puede haber sido nativo digital o puede ser un escaneo de una obra. El caso de Ciencias Sociales y Psicología, sucede que muchos textos son textos clásicos que solamente se encuentran en papel, y entonces es necesario que se digitalice para obtener ese primer documento a adaptar. Ese documento es el que nos va a posibilitar pasar a la segunda etapa, que es la generación de un documento de texto sin formato, que implica haber pasado ese PDF por un lector de reconocimiento óptico de caracteres, para poder efectivamente intervenir. Cuando Alisa contaba sobre la campaña que realizó la Facultad de Psicología, Si lo rayas no lo leo, justamente refería a esto, a sensibilizar a las personas, a respetar y cuidar los materiales para que efectivamente pudieran digitalizarse y llegar a la adaptación para personas no videntes. Bien, una vez que se tiene el documento de texto plano, tenemos que pasar justamente a la edición, que es la etapa más compleja, de mayor atención y de mayor cuidado. Entonces, en la edición es donde los adaptadores efectivamente intervenimos el documento y lo versionamos. Lo primero que tenemos que hacer es poner un encabezado legal que le va a indicar al usuario que nos encontramos ante una excepción al derecho de autor amparados en el Tratado de Marrakech, que es lo que nos posibilita extraer partes de texto y digitalizarlo justamente, ¿no? Es cambiar y versionar el original, pero amparados en que va a ser usado para personas en situación de discapacidad visual. Después vamos a tener que hacer una corrección de caracteres. Si es un texto que es una copia escaneada de un libro, lo que va a suceder es que algunos caracteres no hayan sido correctamente decodificados, y por lo tanto, para que el lector pueda interpretarlos como debe, tenemos que corregirlos.
Finalmente, lo que se realiza es una descripción de imágenes, que esto no es sencillo y se nos plantea un problema con determinadas áreas. No tenemos conocimiento de todas las áreas y en consecuencia describir una imagen es complejo, pero imagínense describir una gráfica o describir una fórmula matemática. Entonces muchas veces se sugiere una consulta con los docentes en el propio texto y esa audición tiene que llevar al estudiante, al usuario, a poder consultar con su docente. Una vez finalizada la edición tenemos que pasar al control de calidad. El control de calidad es la escucha del documento. Es decir, nosotros hacemos el ejercicio de escuchar al documento tal como lo va a escuchar una persona no vidente. Esa escucha, si bien tiene múltiples voces, en general es robótica y sería es de hecho un ejercicio muy interesante sobre todo para quienes no tenemos un problema de discapacidad visual, entender cómo es la lectura para una persona no vidente. En esa escucha vuelven a surgir cambios y errores que se corrigen y una vez que el control de calidad se completó, se pone a disposición a través del repositorio Colibri. Justamente de toda nuestra experiencia y de lo que compartimos con el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, hemos podido establecer fortalezas y debilidades que tiene este proyecto, ¿no? Entonces, algunas de las fortalezas, justamente que Uruguay suscribió al Tratado de Marrakech y justamente cuenta con esta excepción a la Ley de Derechos de Autor que nos posibilita y nos habilita a trabajar para adaptar materiales. Después, otra de las fortalezas es justamente la existencia de Vidia dentro del repositorio, cumpliendo también con uno de los fines de la universidad, la extensión, que es la llegada a toda la población. Esto es una parte importantísima. Y después otro de los elementos es que actualmente habemos 2 servicios capacitados que tenemos la voluntad y la intención de intercambiar, compartir experiencias y tratar de generar replicadores de este trabajo. Algunas cuestiones que tienen que ver con las debilidades es que la adaptación es una tarea extra a nuestras tareas cotidianas dentro de la biblioteca. Y eso implica que no siempre tenemos los tiempos para dedicarnos a la adaptación de textos y por lo tanto siempre sentimos que no llegamos con la oportunidad necesaria para cubrir las necesidades de los usuarios y las usuarias. Como comentamos en un inicio, vemos que no hay una transversalidad en el trabajo de adaptación. ¿Por qué? Porque no todas las bibliotecas han tenido la sensibilidad, a pesar de que el curso de capacitación llegó a 90 colegas de todo el país y de toda la Universidad de la República. Y bueno, y en cuanto a otra de las debilidades es las limitaciones de las que hablábamos en cuanto al conocimiento. Nosotros estamos adaptando textos que muchas veces, o la gran mayoría de las veces diría yo, no tenemos el conocimiento del área específica a la que refiere el contenido como para efectivamente poder describir correctamente una imagen, por ejemplo, o una fórmula o una gráfica. Entonces, también este trabajo nos ha llevado a algunas reflexiones o interrogantes en cuanto a la continuidad que nos planteábamos a la interna de los equipos. Entonces, planteábamos, bueno, ¿corresponde exclusivamente a las bibliotecas realizar la adaptación de textos? Y esto tiene que ver con, justamente, es una tarea más de las que nosotros realizamos habitualmente. ¿Qué sucede si se incrementa la población a servir? Que sería lo deseable, justamente, porque la cuestión es, bueno, las personas en situación de discapacidad visual no acceden a la universidad porque el escenario no les es amable
Y entonces también no es una preocupación exclusiva de las bibliotecas, por eso hablábamos de la red temática en discapacidad. Tal vez tengamos que transversalizar de alguna forma esta sensibilización y esta preocupación. Otra de las interrogantes, la demanda es relativa al origen del documento. Entonces, no tenemos demanda porque, como dijo Alicia, la mayor parte de la población que accede a la universidad tiene una resiliencia académica tal que hace, bueno, de alguna manera puedan prescindir de esto porque los documentos cada vez más son nativos digitales. Bueno, aún quedan aquellos que ellos sí van a utilizar que no son nativos digitales. Las obras impresas recomendadas en las bibliografías que no tienen una versión digital son las que tenemos que intervenir para que puedan acceder estas personas en situación de discapacidad visual. Después pensábamos en cuanto a los números, ¿no? Es decir, no recepcionamos tanta demanda o no fue sensible esa demanda. Imagínense, en el contexto pandémico, todos nuestros usuarios tuvieron una suerte de resiliencia académica y tuvieron que, de alguna manera, resolver sus situaciones de necesidades de información. Pero también nos planteamos que si este trabajo no se sustenta en números, debe sustentarse en un tránsito más amable y que realmente tenga un escenario propicio para que todas las personas puedan asistir a la universidad y cursar una carrera. Si este trabajo le allana el camino a un solo usuario, igualmente habrá valido la pena. No tienen por qué ser miles. De hecho, no son miles de acuerdo a los números que Mabel nos planteó al principio. Así que, por el momento, esta es nuestra presentación y les agradecemos mucho. Muchas gracias, Karina. Muy interesante esta exposición. Vamos a hacer las espacio de preguntas ahora, si les parece. Bueno, una de las preguntas es, ya que tienen hecho accesibles los textos de ecología y de ciencias sociales, lo que te preguntan es si han pensado en qué otras carreras pueden hacer lo mismo, digamos, que han hecho hasta ahora. ¿Con qué otras carreras, si tienen, digamos, sí, en realidad, si tienen pensado cuáles son las próximas carreras para hacer textos así, ¿no? No sé si bueno, ¿estoy con eco? ¿Puede ser? No, ahora no. Bueno, el problema es el siguiente. Nuestro modelo de universidad no es centralizado, es decir, nosotros no tenemos en un mismo lugar todas las carreras, no tenemos un modelo de campus. Cada facultad tiene sus carreras y cada facultad tiene sus bibliotecas. Entonces, no tenemos centralizado tampoco los datos a priori, por eso hablábamos de que no existe una transversalidad. No tenemos relevados los datos de en qué carreras hay población no vidente o en situación de discapacidad visual. Es una dificultad. Por eso pensábamos que la red TEDIS, la red temática de discapacidad, sería un punto fuerte para avanzar hacia esa transversalidad. Entonces, en nuestro trabajo cotidiano no podríamos decirles qué otras carreras realmente tienen población a servir. Estás silenciada, Luciana. Oh, perdón. No, por favor. Otra consulta que es para Alicia. Preguntan, ¿qué software utilizaron para hacer la biblioteca accesible? Bien, la biblioteca accesible como tal está, como dijo Mabel, está en el repositorio Colibrí. Y el repositorio Colibrí usa como software DSpace. Después, la biblioteca, con todos los recursos que yo mencioné, educativos y de guías metodológicas, bueno, esa es una página web.
O sea, está sostenida como cualquier otra página web. Es decir, no. De hecho, ahí en la página de Vidia tenés un link para acceder a la colección digital que está en Colibrí, que soporta Andispace. No sé si es esa respondo a la pregunta, ¿no? No es que tengamos un software especial que NVIDIA se soporte todo. No, no. Es una página web que tiene link a distintos digamos, trabajos, recursos, y a la colección de Colibrí en Andispace. Perfecto. Bueno, y otra pregunta para Mabel es ¿cómo obtuvieron los recursos que necesitaban adaptar para los estudiantes de primaria y de secundaria? Bien, los recursos, un gran volumen los aportó la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que ellos ya venían trabajando con digitalización de este tipo de materiales y los tenían disponibles o tenían accesibles, o editoriales le hacían llegar versiones digitales de textos, sobre todo textos. Luego también obras que sobre todo para la parte de literaria, por decirlo de alguna forma, cuentos que estaban ya en dominio público, entonces se levantaron. Y luego el plan Ceibal, que funciona aquí en Uruguay, que tiene lo que le llaman fichas Ceibal, también aportaron. En la mayoría de los casos fue el mayor volumen de recursos fue aportado por la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Perfecto. Bueno, y por último, lo que preguntan acá es ¿quién hace el control de calidad de esos textos accesibles? Bueno, les cuento, trabajamos de una manera diferente Ciencias Sociales y Facultad de Psicología. En Facultad de Psicología, quien toma un texto para adaptar hace todo el proceso que vimos, principio a fin. Es un único adaptador que toma el PDF, lo convierte a OCR, realiza la edición, la escucha y la carga a Colibrí. A Vidia, perdón. Los compañeros de Ciencias Sociales realizan un procesamiento distribuido, es decir, cada etapa la hace una persona diferente. Si no me equivoco, la pregunta apunta a cómo llega el documento hacia nosotros, cómo llega esa demanda. No, perdón, ¿quién realiza el control de calidad? Exacto. Bien, Bueno, en realidad nosotros tenemos ese único control que es la escucha de los adaptadores. Sin embargo, siempre los compañeros de Ciencias Sociales tienen una conexión mucho más directa con los usuarios y usuarias, y en ese sentido pueden recibir comentarios acerca de si estaba bien, si estaba mal, porque claro, para quienes no tenemos falta de visión, hay cosas que se nos pueden escapar. Entonces, siempre el filtro es el usuario final. Por eso ese vínculo que se está estableciendo. Nosotros justamente en este momento empezamos a establecer vínculos con un usuario y el último documento que le enviamos, él se presentó con nosotros y le pedimos que por favor nos hiciera una devolución. Y creo que justamente ese control de calidad siempre el final lo va a tener el usuario. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos con nuestra siguiente exposición. El título de esta exposición es Incluyendo, programas de apoyo a personas con discapacidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que estará a cargo de Ernesto Arechiga Córdoba, quien es coordinador del Comité Académico de Programas Letras Habladas y Letras Señadas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ernesto, tenés la palabra.
Muchísimas gracias, Luciana, por darme la palabra. Pues un enorme gusto estar aquí y escuchar, compartir y escuchar las experiencias, más con colegas del sur, de nuestra América, lo cual es para mí verdaderamente un placer, me da muchísimo gusto, igual que ayer escuché a Omar, que es compatriota acá de la Universidad de Puebla, entonces no nos conocemos, pero bueno, ya creo que estos son pasos importantísimos para esto, ir conociéndonos y generando pues posibilidades de cooperación, ¿no? Que eso es lo más importante para pues favorecer la inclusión de personas con discapacidad a los ámbitos educativos. Entonces, bueno, el día de hoy pues voy a permitirme contarles de una experiencia de trabajo que tenemos en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, y bueno, pues preparé también una presentación. Luciana, solo preguntar, ¿cuánto tiempo voy a tener para hablar? 20, 25 minutos. ¿Puede ser? Correcto. Bueno, llevamos 2 años, no 3, por la pandemia y todavía soy medio analfabeto digital, discúlpenme, pero ahí voy. Eh, ya se estará viendo, espero la, la presentación. Bueno, voy a hablarles principalmente del programa que se llama Letras Habladas. En esta universidad tenemos 2 programas de atención a personas con discapacidad. Uno, Letras Habladas, el otro, Letras Señadas. Son programas hermanos, pero el primero está dedicado a personas con discapacidad visual, mientras que el segundo se dedica a personas con discapacidad auditiva. Letras Habladas fue el primero, yo participé desde el principio en la fundación de este programa, y bueno, pues el propósito principal es lograr la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva en nuestra universidad. Somos un poquito distintos, digamos, en comparación a lo que hemos estado escuchando y compartiendo aquí con ustedes, en el sentido de que no formamos parte directamente de la biblioteca o del sistema bibliotecario de la universidad. Somos como un programa que está aparte y que desde luego en la parte, principalmente en Letras Habladas, sí nos ocupamos de esta labor, como nos ha descrito ahora Karina para el caso uruguayo, de fomentar pues la inclusión de las personas con discapacidad visual y pues fundamentalmente tener listo un acervo que ya es bastante grande en estos años de trabajo en términos de libros y capítulos del libro, artículos que ya están adaptados adecuadamente para que una persona con discapacidad los pueda escuchar mediante un programa, ya fuera un programa lector de pantalla o en su teléfono celular en algún momento. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco de esta experiencia. El hecho de que el programa tenga, digamos, como que no esté exclusivamente centrado, digamos, en la adaptación de información, pues nos ha llevado a otros caminos, que son fomentar, digamos, en la universidad una sensibilización para la comunidad universitaria y frente a los problemas que representan la discapacidad, y bueno, pues a trabajar, digamos, en un sentido amplio la discapacidad en sí y cómo la universidad debe y puede ir derribando todas las barreras que hemos construido socialmente para pues generar lo que entendemos como discapacidad en términos sociales. Aquí he tomado en esta primera diapositiva una definición que proviene directamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, nos habla de todavía utilizando este vocabulario que nosotros hemos sido muy críticos frente a ello, de estas deficiencias de orden físico, mental o intelectual o sensorial, que a largo plazo, en la medida en que interactúan con diversas barreras, pueden impedir la participación de las personas
en la sociedad, ¿no? Por lo menos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Entonces, a la derecha de esta diapositiva tengo un cartelito que es el tipo de carteles que hemos elaborado aquí para la universidad, con la intención de promover, digamos, una sensibilización hacia la comunidad. Y normalmente aquí no se aprecia, este cartel no tiene todavía la impresión en braille, se acompañan también en tinta y en braille, de tal suerte que puedan pues ser leídos también por las propias personas con discapacidad que estudian en nuestra universidad. Entonces, bueno, le he Ernesto, titulado... perdón, ¿Sí? no es la presentación sigue en la primera diapositiva. Gracias. ¿Aquí ya cambió o todavía no? No, Ay, caray. No sé qué está pasando. Voy a dejar de compartir. Ya sé. Un momentito, disculpen. sí, no hay problema. Les recuerdo a los que nos están escuchando por YouTube que pueden, ahí en el chat pueden realizar preguntas sobre las exposiciones. A ver si ya se está viendo ahí. Ahora sí, perfecto. ¿Y ya cambió? ¿O es que todavía? Sí, sí, ¿Sí? ya cambió. Sí. Ok. Entonces, ¿aquí cambió ya también? Perdón. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, nuestra idea, un poco esta tautológica, esta idea de se incluye incluyendo, viene un poquito en un sentido crítico hacia otros espacios universitarios aquí en México que se han dedicado a desarrollar mucho la parte teórica, la reflexión teórica en torno a la discapacidad, pero sin desarrollar los programas de atención. Nosotros hemos partido, digamos, en un sentido inverso, mucho más a partir de la práctica y de la presencia directamente de estudiantes con discapacidad al interior de la universidad. Hay un hecho aquí fundamental para explicar por qué a la UASM llegan pues, compañeros, compañeras que tienen algún tipo de discapacidad, y es que esta universidad no realiza exámenes de admisión. Nuestro modelo de acceso es universal y la única, digamos, el único criterio ha sido hasta ahora que no tenemos suficiente capacidad para toda la demanda de estudiantes que quieren ingresar a nuestra universidad, de tal suerte que lo que se realiza es un sorteo. De esta manera llegan estudiantes con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, y pues hubo que hacer entonces tomar medidas, digamos, en la medida, para atender a esta población en nuestra universidad. Ay, no, es que estoy teniendo problemas. Bueno, en ese sentido tenemos esta idea de una universidad incluyente. Perdónenme, que ya no sé qué pasó. Creo que me está fallando aquí el equipo, discúlpenme. Ahí se está viendo, perdónenme otra vez. ¿O no? Sí, ¿Sí? sí, se está viendo. Ok. Bueno, esta universidad ha tenido un propósito de convertirse en una universidad incluyente, lo cual no está exento de muchísimos problemas. La propia universidad es sumamente contradictoria, ¿no? En la pantalla vemos ahorita a 3 personas con discapacidad visual.
que están en uno de nuestros pasillos, en los andadores de este plantel donde trabajamos, que es uno de los 5 planteles de nuestra universidad. El programa Letras Habladas tiene como sede el plantel San Lorenzo Tezonco, y aquí, desde aquí, colaboramos hacia los otros planteles, que son 5, como dije, para atender a las personas con discapacidad visual. Nuestro programa, además de esta idea de incluir incluyendo, tiene una ventaja que ha sido fundamental, creo, desde el principio, es que se integró con 4 personas con discapacidad visual, es decir, trabajan de tiempo completo en el desarrollo del programa 4 compañeras, compañeros míos, con quienes desarrollamos el programa. Y esto nos ha permitido desde el primer momento, pues tener una claridad absoluta en cuanto a cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad visual que quieren estudiar una licenciatura, una carrera universitaria. Entonces, en ese sentido, la idea de incluir incluyendo también incorpora un espacio de trabajo, un espacio profesional que abrió, pues, 4 plazas para personas con discapacidad visual dentro de la universidad. Perdón. Sí. Se sigue viendo la misma diapositiva. Ok. Bueno, no sé muy bien. No sé si es mi programa o la... Ay, qué pena, discúlpenme, pero bueno, vamos a tratar de ver otra solución ahora. Ay, qué pena. ¿Sí pudieron ver la diapositiva de los compañeros que venían caminando? ¿Es así con bastones? No. No. Era Esa la- era la siguiente, es la siguiente que está, se ve de costado nada más. Pero no se Ajá, ve. ok. A ver si aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, Bárbaro. les decía, aquí vemos esta imagen. Esto formó parte de una campaña para que la universidad, la comunidad de la universidad también tuviera esta idea de la inclusión, ¿no? De que somos una universidad que está abriéndose, abriendo sus puertas y necesariamente adaptando tanto sus espacios físicos como sus programas para la inclusión, en este caso de personas con discapacidad visual. Les comentaba que una de las características fundamentales del programa es que la desarrollan 4 personas con discapacidad visual. ¿Aquí se notó el cambio ya de diapositiva? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. ok, bueno. Nuestro programa entonces fue inaugurado en el año 2007 ya, aunque pues, formalmente todo ese primer año no tuvimos nada, o sea, nomás había un nombramiento, no teníamos ni espacio, ni equipos, ni nada, y esto pues se ha ido consiguiendo a través del tiempo. Formalmente ya inauguramos un espacio en el año 2008 y desde ahí empezamos a trabajar con estas líneas de trabajo. Por un lado, la adaptación de textos, tanto en audio como en braille, adaptados a las necesidades académicas de los estudiantes con discapacidad, construyendo para ello 2 acervos en paralelo. Uno van libros completos y luego pues una segunda serie, un segundo acervo con artículos de revista, capítulos de libro, notas, etcétera, que se trabajan, yo diría así como por menú. Es decir, a partir de que los estudiantes con discapacidad visual ingresan, están inscritos. En este plantel tenemos no todas las licenciaturas o las carreras universitarias que ofrece la universidad, pero muchas, y se inscriben generalmente a carreras de humanidades y ciencias sociales. La mayor parte de nuestros estudiantes, usuarios, han sido de estas licenciaturas. Y según nos van pidiendo los textos, es que los vamos procesando. Después estos, una vez ya, digamos, adaptados, se incorporan a nuestro acervo y quedan disponibles para futuros usuarios, ¿no? Como una biblioteca, que de hecho sí tenemos un servicio abierto, no solamente a estudiantes que están inscritos en esta universidad. Aquí, por ejemplo, en este momento tenemos 30 estudiantes en toda la universidad, en sus diversos planteles, inscritos como tal en alguna de nuestras carreras. Pero el servicio queda abierto para estudiantes con discapacidad visual. Hacemos lo mismo que en el caso uruguayo que ahorita veíamos.
También en México hay instituciones que tienen que, digamos, dar una constancia de que se tiene esta discapacidad, y es el requisito que exigimos para que usuarios, tanto internos como externos, hagan uso de los servicios. Por lo mismo que ustedes ya escucharon, tenemos que adherirnos al Tratado de Marrakech, contamos con todas las posibilidades de hacerlo, pero siempre sujetándonos a que todo esté orientado a personas que efectivamente tienen una discapacidad y por lo tanto requieren de esta adaptación. Esta es una primera línea de trabajo fundamental. También tenemos las impresoras en braille y producimos materiales en braille cuando se requiere. Realmente se trabaja mucho más ahora el libro en audio que en braille, pero no abandonamos el braille porque pensamos que es fundamental para promover una comprensión de lectura, una capacidad también de análisis a nivel de los textos y de, pues, digamos, de reflexión que promueve, digamos, el uso del braille, y que en el audio a veces se pierde un poquito esa parte. Luego tenemos un servicio de asesoría permanente a los estudiantes con discapacidad, personas ciegas y de baja visión, para que aprendan a usar desde el teclado de la computadora los distintos programas, sus aplicaciones, pero también que profundicen sus habilidades y conocimientos del braille, el ábaco, etcétera. Todos los, digamos, recursos didácticos que ellos requieran, pues aquí tratamos de que los afinen. Si no los conozcan primero, los conozcan después, que los afinen y tengan posibilidades ellos de crear autonomía a la hora ya de manejarse más libremente en un espacio, que tenemos un espacio, un laboratorio con todo con una serie de máquinas que tienen los programas, los lectores de pantalla, y ellos pueden hacer uso de ese espacio para venir aquí a estudiar, a repasar sus tareas, a navegar, a ver su Facebook, lo que sea, digamos, que puedan hacer o que quieran hacer, pues lo realizan. Entonces, de eso se trata la formación. Otra parte, pues, ha sido esta idea de tener el espacio equipado con el hardware, el software necesario para que los estudiantes con discapacidad visual pues puedan estudiar. Es lo que platicaba hace un momento, y pues ha resultado bastante bien esta idea de contar con un espacio específico para estos compañeros y estas compañeras. Después también tenemos otra línea de trabajo de asesoría e intercambio con profesores que se enfrentan a la situación de tener en su aula a estudiantes con discapacidad visual. No procuramos, de hecho, de antemano, en la medida de nuestras posibilidades, de entrar en contacto con los profesores antes de que lleguen sus estudiantes al aula, pero bueno, a veces no es posible hacer esto, pero mientras va avanzando el semestre, procuramos entrar en este contacto para asesorarlos, para que puedan también tener herramientas didácticas y sepan cómo conducirse con las personas con discapacidad visual en el aula. Y de esta asesoría de intercambio han salido cosas muy lindas, o sea, profesores que no están ligados directamente al programa, pero que se han interesado en el tema de la discapacidad y han aplicado sus conocimientos para producir, por ejemplo, materiales didácticos ya plenamente adaptados. Por ejemplo, un curso de álgebra que hace uso mucho no solo del braille, sino también de objetos tridimensionales para poderles enseñar el álgebra, un curso de inglés adaptado para personas con discapacidad visual, un curso de ortografía que les hace mucha falta a veces, ¿no? Del español, etcétera. Entonces, esto también se realiza desde el programa hacia los profesores, y bueno, la colaboración ha sido en ese sentido ya muy rica. Otro nivel es de las campañas permanentes que realizamos a lo largo del año para sensibilizar a la comunidad universitaria y también señalizar. No me encanta el verbo señalizar ni la palabra señalización, pero bueno, entendiendo que una de las barreras espaciales que existen para las personas ciegas es no tener letreros que estén adecuadamente adaptados para ellos.
pues hemos ido creando estas señales en braille y un plantel, el nuestro, que es el más grande de esta universidad, ya prácticamente está señalizado en todos sus espacios. Aulas, baños, laboratorios, oficinas, cuentan con una etiqueta en braille y una etiqueta en macrotipo para también personas con baja visión que puedan, entonces, pues diríamos, navegar en el plantel sin perderse, ¿verdad? Para ello hacemos este tipo de jornadas. Aquí en la pantalla estamos viendo una fotografía. Ahí está uno de mis compañeros, que es ciego, es Fermín, y está dando un curso de braille que le llamamos Braille en Breve. En una jornada que se hace en un día, cada grupo que llega es una convocatoria de voluntarios, quien quiera se inscribe al curso, y es una explicación pues de una media hora para hacerles saber cómo funciona el sistema braille de escritura y de lectura. Se les provee de regletas, punzones y empiezan inmediatamente a hacer una tarea. La tarea consiste en poner en braille un salón o un laboratorio que diga laboratorio A108. Y eso lo van a hacer en cartoncillo primero y después lo vamos a pasar a una mica autoadherible, que es con lo que hemos podido señalar. Es un material muy barato. La universidad nuestra es una universidad pública, es una universidad que no cobra ninguno de sus servicios, y bueno, generalmente como ocurre en estos casos, tenemos problemas presupuestales todo el tiempo. Entonces buscamos la manera. Este material realmente es muy barato, la mica autoadherible, y la verdad es que dura bastante tiempo, pegada ya una vez que la ponemos en la pared o en vidrio, o en puerta de madera, dura bastante, no estorba mucho y ha sido magnífica la respuesta de la comunidad. Aprenden un poquito de braille y de paso, como producto final de su taller, nos hacen un letrero que efectivamente vamos a pegar. De eso, así termina la jornada, en ir a pegar el cartelito a donde corresponde, ¿no? Para señalizar y que las personas ciegas tengan pues esta manera de conducirse en el plantel. El equipo de trabajo, como les decía, está formado por 4 personas con discapacidad. Aquí en la imagen del lado izquierdo estamos viendo a mis compañeros del lado izquierdo hacia la derecha, primero a Juventino, luego a Yasmín, luego a José Luis y Fermín. Son mis 4 compañeros ciegos con los que fundamos el programa. Y después está Verónica, que es otra compañera, que ella tiene más bien como hipoacusia, tiene una limitación en cuanto a la escucha, ella sí ve, y es quien nos apoya en la parte de llevar el archivo y la oficina, que finalmente también es un trabajo sumamente valioso. Están frente al aula donde tenemos nuestro laboratorio, es el A107 de este plantel, y ellos trabajan de tiempo completo. Lo que realizan fundamentalmente ellos es en el proceso, por ejemplo, de los textos, reciben un texto una vez que sabemos qué libro o qué artículo necesita leer uno de nuestros estudiantes y lo procesan. Ellos muchas veces escanean directamente, trabajan toda la parte del escaneo, pasarlo al lector, al OCR, y ya, después a un formato de Word, donde van a intervenir aquí unas personas que nos ayudan todo el tiempo, que son los prestadores de servicio social. En México existe por ley, esto es una ley que está establecida me parece que desde finales de los años 30 del siglo XX, que quienes estudian una carrera universitaria en las universidades públicas y también creo que hasta en las privadas deben devolver a la sociedad parte de su formación. Esto consiste más o menos en una prestación de servicio de 6 meses aproximadamente, trabajando 4 horas por día a 5 días por la semana, y en nuestro programa Letras Habladas está inscrito en el Programa General de Servicios Sociales de nuestra universidad, de tal suerte que contamos con la fortuna de tener este apoyo. Aquí en la foto que está del lado derecho está nuevamente Fermín y José Luis, 2 compañeros míos, ciegos, con 2 estudiantes que prestaron servicio social en nuestro programa. ¿Qué hacen los prestadores? Nos ayudan precisamente a continuar con la edición
la adaptación del texto una vez que está en Word, y le van poniendo todas las marcas, que se parece mucho a nuestro protocolo al que nos presentaron hace un momento las compañeras Karina, Mabel y Alicia, en el sentido de, dentro del texto, poner marcas que a la hora que se va a escuchar, o se va a leer mediante la escucha, el que está leyendo, escuchando, sepa perfectamente en qué página está del libro, si hay una imagen, qué tipo de imagen está ahí, si es un mapa, si es una gráfica, qué tipo de gráfica es. Se hace una descripción mínima para poder también, pues, que la lectura contenga, digamos, los elementos al máximo, digamos, de la comprensión, lo que se puede hacer a partir de este tipo de descripciones que necesariamente son muy cortas. También las notas a pie de página se trabajan para que perfectamente se identifique cuando se está leyendo a través de la escucha la nota, etcétera. Esto lo hacen los compañeros de servicio social y después regresa a los compañeros ciegos que hacen la parte final, es decir, ya llevarlo a audio y luego revisar que todo esté en orden antes de mandárselo o entregárselo a nuestro usuaria final, que se puede llevar, a veces ya ellos piden el texto en Word ya adaptado, digamos, ya con todas las marcas, se lo llevan así y lo escuchan en su teléfono, porque muchas veces no tienen en casa, ni siquiera tienen la computadora, entonces el teléfono facilita mucho. Otras veces sí piden el audio y se procesa, tenemos aquí algunas voces que hemos comprado con licencia y todo para que no nos ande persiguiendo la ley, ¿no? De que usamos voces, pues ahí ya saben, piratas, como se dice en México, pero no, usamos licencia. Entonces, se pasan audio, se mandan a MP3 y así se distribuye. También tenemos el braille, que ese, como les decía, su uso es más, diría yo, pues limitado, lo fomentamos, pero tampoco podemos procesar los libros completos. Esto representa un volumen enorme, es muy difícil, y finalmente por un carácter práctico, por cómo van llegando los textos, y además hay cierta prisa. Les decía, tenemos 30 usuarios internos, cerca de 100 usuarios externos registrados. No quiere decir que los usuarios externos estén todo el tiempo demandando, ¿verdad? Es una lista, pero sí tenemos demanda externa, tanto en la interna. Y la interna es la que pues, nos ocupa principalmente. Bueno, ya prácticamente sería esto, para no tardarme más. Nada más decirles que además, en el 2019 hemos fundado ya también el programa Letras Señadas. Este está orientado a personas con discapacidad auditiva. Es totalmente otra experiencia, ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Cambiar de la experiencia con la discapacidad visual a la auditiva. En la discapacidad visual tenemos muchos apoyos en la parte tecnológica, por supuesto que también requiere trabajo humano, pero está mucho más centrado también en la parte tecnológica, y en cambio en la discapacidad auditiva todo se centra fundamentalmente en la interpretación de lengua de señas mexicana, por lo tanto en la necesidad de contar con personal perfectamente profesional, capacitado, que sepa interpretar tanto en el ámbito de clase, en el aula, en las asesorías, en los trámites, etcétera. Entonces, es otra experiencia, nada más quería por lo menos ahorita mencionarla, y nada, bueno, pues un placer haber estado aquí con ustedes y compartirles de nuestro trabajo Letras Habladas acá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y perdón por las fallas. Gracias, Ernesto. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron hoy. Han sido presentaciones muy interesantes, con mucho trabajo. Nota que el trabajo que han hecho es impresionante. Así que bueno, nos veremos en otra jornada. Ahora les voy a pasar la palabra a Karina. Bueno, como dijo Luciana, fueron muy interesantes las presentaciones, agradecemos la participación y queda entendido que bueno, resulta inconcebible pensar hoy los servicios de nuestras bibliotecas y de nuestras universidades excluyendo a las personas con discapacidad, ¿no? Creo que la línea en común por la que transitamos en estas jornadas tiene que ver con que, bueno,
tenemos que seguir reflexionando y seguir trabajando para hacer de nuestras bibliotecas lugares inclusivos para todos los estudiantes de... Bueno, desde ya agradecer al Colegio de México, a bueno, la organización, la difusión y bueno, todo el servicio técnico que ofrecieron para estas jornadas. Felicitaciones a todos los exponentes, creo que bueno, tanto Uruguay como México, desde acá de Buenos Aires, cada una de las instituciones que representamos tiene un potencial distinto y es muy enriquecedor poder compartir, ¿no? En estas jornadas, porque nos enriquecemos mutuamente y vamos aprendiendo el uno del otro, y a veces pensamos que lo que hacemos tal vez no alcanza, pero cuando lo exponemos y lo ponemos en común nos damos cuenta de que tenemos mucho más poder. Tenemos problema con tu audio, Karina. Tal vez si cierras la cámara para escucharte. Karina. No te escuchamos, quedó congelada la imagen. Bueno, mientras... acá está. Mi computadora, no solamente decirles que es la intención de esta red poder seguir invitando a que participen de otros países, en sus lugares. No, entonces no sé qué. ¿No me escuchan? Está viciado el audio. Bueno, no sé si es largo porque si no me escuchan bien. Continúa, Karina. Bueno, gracias. Solamente invitar a otros países que se sumen a la red. La intención es también poder empezar a aplicar talleres de capacitación para capacitarnos entre nosotros, ¿no? con lo que venimos trabajando cada uno, seguir compartiendo lo que hacemos. Y bueno, también está la intención de formar un repositorio con todos los materiales educativos accesibles que producimos cada uno, justamente para optimizar nuestro trabajo, para no duplicar, es decir, estar haciendo todos los mismos materiales, sino poder optimizar y poder tener una base de datos en común para poder utilizar entre todos. Bueno, creo que nada más dejarles la dirección web de la red, que es Gracias, Karina. Qué mal el audio. Sí, no te preocupes. Bueno, solo comentarles que Guillermo iba a hacer la parte de cierre del evento, pero desgraciadamente tuvo un problema familiar, entonces Karina nos ha hecho favor de hacer estos comentarios, pero siempre hemos, por lo menos en el evento anterior que tuvimos de alfabetización informacional, nos gustaría tener los comentarios de los participantes respecto a qué les ha provocado este evento, cuáles creen que podrían ser algún camino a seguir. Les comento que dentro de la red tenemos pensado buscar la integración de recursos, ver la posibilidad de que las instituciones que están más avanzadas en esta tarea puedan compartir ya de manera directa su experiencia en términos de cursos de capacitación, integrar este grupo para trabajar materiales para personas con discapacidad,
o ver de qué otra manera podemos hacer actividades de inclusión, ¿no? Entonces sí, me gustaría tener los comentarios de quienes participaron en este evento y pues tomar nota de las ideas que surjan. Entonces, no sé si quieren levantar la mano o tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Omar Martínez de México. Configuración inicial de video, alt más un botón. Enter. Video. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, Omar. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Creo que es una muy buena oportunidad para que toda la comunidad con discapacidad visual en Latinoamérica y en nuestros países locales pues tengan la oportunidad de emprender pues mejor su conocimiento a nivel académico, a nivel formal o informal. Creo que es una oportunidad muy grande en la que tenemos de poder participar en todos esos eventos. Y bueno, principalmente creo que la unión entre esta red va a ser muy importante, ¿no? Ya que el detonante pues son estas jornadas, puede ser un gran detonante para que la participación regional se pueda pues, dar con más fuerza. Y creo que es una muy buena oportunidad para que, bueno, sigamos conociéndonos, sigamos colaborando con diversos conocimientos, ¿no? Y que, bueno, esta promoción de los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual puedan tener más fuerza en nuestras regiones. Creo que es muy importante el hecho de que nos podamos seguir reuniendo periódicamente ya bueno, ahora mismo pues, fue como para visibilizar los trabajos que hacemos cada quien y en algún momento pues también reunirnos para poder aportar a determinados procesos que a lo mejor pues algunos tienen, algunos no tendremos y bueno, homologar esos criterios tal vez de criterios editoriales, por ejemplo, para la escritura o la transcripción a sistema braille, la transcripción para audiolibros, videolibros, que tengamos ese tipo de propuestas para tener criterios de homologación, ¿no? Incluso por buscar la posibilidad de que nosotros como red tengamos la oportunidad de ser entidades autorizadas por parte del Tratado de Marrakech, que en nuestro caso estamos ya buscándolo, pero invitarles a que lo busquen en sus comunidades, en sus países locales, si están ya suscritos al Tratado de Marrakech, sus países, buscar la manera, ¿no? Y bueno, ya el tratado nos menciona el intercambio transfronterizo entre entidades autorizadas y bueno, ya siendo igual entidades autorizadas, pues todavía con más fuerza podemos hacer intercambios de información a nivel bibliotecario, a nivel bibliográfico. Y bueno, pues invitarles a seguir colaborando con esta red que es divina. La verdad es que yo me siento muy contento de que esto se haga. Yo llevo en el tema de discapacidad visual como otros compañeros, aquí con mis compañeros de la UACM, ya hay muchos años, yo en el tema ya ando casi 20 años buscando este tipo de oportunidades para que se pueda reunir y como aglomerar el tema bibliotecario, porque bueno, existen otras organizaciones como la Unión Latinoamericana de Ciegos, la misma Unión Mundial de Ciegos, pero a nivel bibliotecario no había prácticamente nada y eso yo creo que es una buena oportunidad para poder pues difundir más la promoción del derecho a la lectura, ¿no? Como lo mencionaba el lema de Tratado de Marrakech, ¿no? El derecho a leer y el clásico lema de sin presencia no hay incidencia. Entonces creo que es muy importante que sigamos con este ánimo de compartir. Les invito a que pues se puedan seguir organizando más reuniones y jornadas como estas para ya tener trabajos más focalizados y bueno, tener mucho más presencia e incidencia en nuestras áreas locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Alguien más? Bueno, para nosotros en la Universidad de la República, que es como que el proyecto surge en 2017, pero es como que estamos avanzando, nos es muy importante compartir, cooperar, aprender, que también lo hemos hecho en esta jornada, y bueno, estar a disposición de integrar trabajos en común.
y compartir el esfuerzo que se hace todos los días en nuestras bibliotecas y en nuestra universidad, que como contaban mis compañeras, mis colegas, que no hay recursos asignados específicamente para esa tarea, pero que se hace siempre con la voluntad, y destacar el papel de las bibliotecas en esta tarea tan importante de inclusión, y bueno, y tratar de que lleguen más personas a la educación terciaria, que es el objetivo, y que encuentren en las bibliotecas lo que van a necesitar, ¿no? El acceso a la información y el acceso y el uso de la información como lo necesitan. O sea, nosotros, hablo creo que por mis compañeras que ya, por supuesto, emitirán sus opiniones, pero estamos a disposición, y personalmente siempre apuesto a la cooperación y a trabajar en conjunto, que es lo que nos lleva a buenos resultados. Y bueno, agradecer el estar hoy acá y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Pues bueno, les comento, este grupo en principio va a liderarlo la Universidad de Quilmes. Guillermo estará en contacto con ustedes para ver cómo conjuntamos todos esos esfuerzos y seguir trabajando con el resto de los miembros de la red. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante. Bueno, nada más, abusando ya del tiempo que hace rato tomé, pero nada, muy, muy agradecido, de verdad, el haber conocido las experiencias de Argentina, de Uruguay, en fin, es realmente muy interesante y permite comparar también, ver justamente lo que dijiste, Karina, yo creo importantísimo, como la parte de nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿no? A nosotros nos falta muchísimo camino en este andar, por ejemplo, para colocar nuestro acervo disponible, abierto en una página, bueno, para nuestros usuarios, ¿no? Eso no lo tenemos, todavía es mucho más rudimentario, es una comunicación casi directa, y nos interesa muchísimo conocer más de esta experiencia, y luego también, pues a lo mejor si interesa la nuestra, pues también comunicar lo que hemos hecho. En fin, yo muy complacido, nos hemos sumado tarde a la red, pero queremos que nuestra universidad forme parte de ella, y pues aquí a sus órdenes en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, gracias a la Universidad de Quilmes por esta coordinación, y seguiremos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Pronto, Gracias. Hasta pronto. Luego. Hacen bien. Adiós, adiós. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego, adiós. Muchas gracias. Omar, nos vemos. Hasta luego, cuídense mucho. Mucho gusto, Omar. Nos vemos. Gracias, hermanito, cuídate mucho. Bye. Finalizar reunión o salir de la reunión. Karina Camps ha abandonado la reunión. Alt.com, reunión, herramientas de la reunión, salir de la reunión, botón, moderadora, Luciana Moret, dejar con, salir de la reunión.